Buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Voy compartiendo pantalla. Bienvenidos a el otro lado del feedback. Y yo me llamo Andrea Crocco. Estoy aquí con mi compañera Carmen, que ahora nos explicará un poco, bueno, arrancamos un poco la sesión. Muy bien, pues ¿qué tal? Soy Carmen y arranco explicándoos el motivo o el porqué de traer este tema al Meetup. Andrea y yo somos pues dos consultores que trabajamos aquí en Talan, de estrategia y de organización. Y nos interesa mucho el tema del feedback, lo hemos trabajado mucho a nivel personal y profesional cuando trabajamos con las organizaciones y con los equipos. Y haciendo reflexiones de las que tenemos internamente, comentábamos un día y veíamos que siempre o nunca no está bien empleado, pero mayoritariamente encontramos muchos meetup, muchos webinars o mucha información acerca de cuáles son las mejores técnicas o las mejores herramientas con las que podemos contar para construir y para dar un buen feedback, ¿no? Y sobre eso hay, ya sabemos, multitud de información. Lo que nos llamaba la atención es qué es lo que pasa cuando recibimos feedback, ¿no? Que de ahí podemos encontrar menos información y creemos que es algo muy importante a tener en cuenta, tanto para aquellos momentos en los que recibimos feedback como en los momentos en los que estamos dando feedback al otro y percibimos ciertas reacciones que no nos cuadran, ¿no? Desde un planteamiento de el feedback es un regalo que hemos escuchado en muchas ocasiones y es así, porque nos permite tomar conciencia y crecer y poner foco a cómo podemos desarrollarnos mejor, pues a veces percibimos cuando damos feedback que la reacción no se percibe como si en realidad estuviésemos ofreciendo un regalo, ¿no? Y compartíamos que hay un libro escrito por Douglas Stone y Sheila Hink, que lo titulado Thanks for the Feedback, donde hablan de unos elementos que nos suceden a las personas, unos parámetros que se nos despiertan a las personas cuando recibimos feedback. El feedback lo podemos entender como una oportunidad de crecimiento, y pasa si quieres, Andrea, a la siguiente slide, esta es, gracias. Lo podemos percibir como una oportunidad de crecimiento, pero en muchas ocasiones vemos que la otra persona lo puede estar percibiendo como una amenaza, ¿no? O muchas veces yo he escuchado esto de, bueno, y si yo no quiero recibir feedback, tengo que estar siempre dispuesta o dispuesto a recibir feedback. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, bueno, tenemos esa polaridad, nos movemos en esa polaridad de feedback percibido como una amenaza, que es así como lo hemos querido identificar más Andrea y yo, pero los autores de este libro hablan de amenaza desde la perspectiva en que el feedback que nos está aportando algo posiblemente para mejorar, lo que está pudiendo ponerse en cuestión o lo que recibimos o entendemos es que no somos reconocidos, no estamos siendo aceptados tal y como somos, ¿no? Y desde ahí la vivencia de que puede ser una amenaza. En esto, en poder identificar cuándo la persona lo está percibiendo como una amenaza o nosotros mismos cuando recibimos feedback lo estamos sintiendo así, identifican tres triggers o tres disparadores que nos dan la pista para que podamos poner foco y ver qué es lo que nos está pasando cuando estamos recibiendo ese feedback y si ese feedback lo estamos acogiendo más como un regalo y una oportunidad de crecimiento o si por el contrario nos dificulta la escucha de ese feedback porque se nos ha disparado algo en lo que percibimos que detrás de ese feedback hay una amenaza. Correcto. Y lo que vamos a ver, para un poco contaros cuál es un poco el plan, vamos a ver estos triggers, estos tres, son tres.
estos desencadenantes y antes a nivel individual y luego vamos a dar un poco una mirada más sistémica, ¿no? ¿Qué pasa con los mismos triggers, pero a nivel más de equipo, de departamento, área o de organización, contándonos un poco nuestras experiencias? No, en aquella parte, en general, enfocado a nuestras experiencias, como un poco comentaba Carmen anteriormente. Si te parece, vamos a los triggers, ¿sí, Carmen? Dale, Andrea, sí. Vale, muy bien. A ver, el primero trigger se llama de la verdad, ¿no? Como vemos aquí en el título, en el subtítulo, surge de la naturaleza del feedback y depende de cómo lo percibimos, ¿no? Y cómo percibimos su veracidad. Antes de pasar a los detalles de cómo identificarlo y qué podemos hacer con ello, a ver, ¿qué significa todo esto? Es decir, este trigger, esta reacción se desencadena por la sustancia, es decir, el mensaje del feedback en sí. Desde nuestro punto de vista, básicamente, el mensaje es de alguna manera o desagradable, como decía un poco antes Carmen, o inútil o simplemente falso, ¿no? Entonces, a ver, no sé, hacemos un ejemplo para aclarar el concepto y luego vamos a ver las pistas. ¿Os ha pasado, por ejemplo, de desechar o olvidar en un cajón un regalo, para volver un poco a la metáfora de antes, que os gustaba, que provenía de una persona querida? Bueno, más o menos vamos por ahí, ¿no? Un ejemplo con un feedback real que me pasó. Un día un colega me dijo, es que cuando nos asignaron la tarea, tú preguntaste muchas cosas, muchas explicaciones, quería saber los para qué. Bueno, yo haré lo que me dice nuestro team leader y ya, sin preguntar mucho, ¿no? Aparte que no me gustó el feedback como estaba bien estructurado, pero digamos que me lo olvido esta parte. Yo, ¿qué me pasó? Rechacé fundamentalmente el mensaje. Para mí el feedback era incorrecto, ya fuera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pistas? ¿Cómo, para identificarlo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Como vemos aquí, unas pistas es analizar lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, dije, bueno, no es correcto, ¿no? No es cierto esto que estás diciendo, por ejemplo, o no me sirve para nada. Otra pista para identificar puede ser cómo nos sentamos. Exasperados, indignados, maltratados, ¿no? Yo aquella vez me sentí quizá un pelín maltratado en el sentido que la persona, el compañero era teníamos una muy buena relación, entonces no había ningún problema, pero el mensaje en sí como que me había un poco, ¿no? Lo veía incorrecto. Y la reacción que tuve, bueno, que podemos tener, podemos ir a defendernos o a invalidar el mensaje, que es lo que hice yo. No contraataqué, pero sí que es una reacción que nos puede pasar. Y entonces, el mensaje que nos dicen por alguna razón no nos cuadra, ¿no? No nos gusta. Bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? Aquí a la derecha vemos algunas claves para gestionarlo. Aquí estamos, como hemos dicho, a un nivel más individual, ¿no? Y luego vamos a ver también a nivel más extendido, sistémico y de equipo. Bueno, hacernos unas cuantas preguntas puede ayudarnos, ¿no? Esta que vemos a la derecha, por ejemplo, ¿qué nos quiere transmitir la otra persona? ¿El para qué me dice esto? ¿No? El mensaje me parece que no me cuadra, pero ¿para qué me está diciendo esto? Estoy entendiendo su interpretación de la situación. Como sabemos, hay siempre una brecha entre lo que vemos, ¿no? Las realidades distintas de cada uno de nosotros, que hay diferente en sus datos. Cuando damos feedback siempre decimos basámonos en hechos, en datos, ¿no? Pero quizá los datos que a los cuales estamos mirando son distintos o lo estamos mirando de otro enfoque. Y sobre todo, otra pregunta importante que estoy esperando de recibir yo. Quizá en aquel momento yo tenía ciertas expectativas, no sé, por ejemplo, de un reconocimiento o de una foto de la situación. Y aquí la persona me está dando una solución para conseguir hacer las cosas mejor. Entonces, quizá el feedback tenía un para qué que no encajaba con lo que yo me estaba esperando. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan. Y la última creo que, bueno, es fundamental. Esto feedback, este mensaje que no reconozco o no acepto, puede ser que es un punto ciego mío. Porque, a ver, puntos ciegos tenemos todo, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho del para qué, ¿no? En este ejemplo que os estaba dando. En un tiempo, después de un tiempo preguntándome el para qué, bueno,
entendí que quizás sí, hacer aquellos tipos de preguntas que hacía yo cuando nos asignaba una tarea, quizá hay que elegir también el momento, ¿no? Entonces hice una reflexión y esta pregunta en concreto me ayudó a, digamos, a gestionar distintamente y a analizar distintamente el mensaje. Sí, aquí es importante, André y yo queríamos remarcar que esto no dejan de ser pistas, ¿no? No son verdades absolutas, ni para este trigger, ni para el que vamos a los dos que vamos a ver más adelante. Entonces, sí Sí, que nos parecía muy interesante como dejaros o compartir pistas que tienen que ver a nivel mental de lo que nos estamos diciendo cuando estamos escuchando ese feedback, lo que estamos sintiendo cuando escuchamos ese feedback y cómo estamos reaccionando ante ese feedback. Porque si yo estoy escuchando a una persona que me está dando feedback y de repente siento que me estoy enfadando y que tengo ganas de decirle, pues tú, ¿no? Y de contraatacar, eh, oiga, a lo mejor tengo que parar y plantearme y ayudarme a poder abrirme para recoger ese feedback con más apertura y plantearme estas preguntas que os proponemos, ¿no? sí. Entonces, como hemos visto, este trigger de la verdad está enfocado en el mensaje que recibimos. Ahora pasamos a otro trigger, si te parece, que es el segundo, que es lo de las relaciones, donde el enfoque está totalmente en la persona y no en el mensaje. Como vemos aquí en el titular, surgen por el tipo de relación y dependen de la credibilidad que le otorguemos a la persona, a la otra persona, y de cómo nos sintamos tratados. Es decir, nos tropezamos con la persona en particular, con la relación que tenemos con la persona que nos está regalándonos el feedback. Y nuestra mirada va a esta relación más que al contenido del mensaje. Entonces podemos tener, bueno, otro tipo de reacción potencialmente, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Vamos con un ejemplo a ver si nos ayuda. ¿Os ha pasado alguna vez que alguien con el cual no tenéis una buena relación os haga un regalo súper guay? Para volver un poco a la metáfora del regalo, ¿no? O sea, un regalo increíble, pero de la persona que alguna vez os ha pasado, volviendo al feedback, que alguien que con el cual o con la cual no tenía una buena relación os haya dado un feedback muy bueno en el sentido que os servía mucho y que hasta que os gustaba mucho, ¿no? A mí me ha pasado y mucha gente me lo ha contado también, que esto pasa, y casi que estás ahí, ¿no? A decirte, madre mía, justo esta persona me ha dado, maldito sea, el feedback que me sirve más, que lo veo súper justo, ¿no? Bueno, pistas para identificarlo. Aquí también tenemos que analizar y detectar lo que nos decimos. No creo lo que dice, no sabe sobre el tema, es un desagradecido, desagradecida. Tú eres el problema, no yo, ¿no? ¿Cómo nos podemos sentir? Aquí también posibilidades. Dañados, incrédulos, desconfiados o hasta enfadados, ¿no? Enojados, digamos. ¿Y cómo podemos reaccionar? Bueno, desacreditando a la otra persona, ¿no? Ponemos el foco en la persona, la desacreditamos e invalidamos de consecuencia también el mensaje del feedback, que en realidad quizá no servía. Aquí alguna clave a la derecha, como vemos, para gestionarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, unas preguntas siempre pueden ayudar para reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de relación que venimos teniendo con esta persona? Bueno, hacer nuestra pregunta nos puede ayudar. Y aún más, ¿existe algún problema en nuestra relación que me puede impedir escuchar el feedback con apertura? Puede ayudar mucho en estos casos tratar de no generalizar. El siempre me dice, nunca me dice, lo utilizo del siempre del nunca, ¿no? Como un poco comentaba Carmen, siempre tiene cierto riesgo, ¿no? Y quizá enfocar más en el mensaje que se está recibiendo hoy de esta persona y no en el siempre esta persona o nunca esta persona, ¿no? Y luego la pregunta que, digamos, que a mí se me dijo, ayudó a muchas personas en varias experiencias con las cuales que tuve. Si este feedback me lo diese otra persona, me lo tomaría de otra forma. Imaginémonos que me lo da otra persona. ¿Cómo me lo tomaría, no? Hacemos este ejercicio de ponernos como, ¿no? Como un observador y hacer, y fingir que me lo da otra persona. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me lo tomaría? Bueno, como vemos aquí, también estamos siempre a nivel individual, hablando de reacciones a nivel como persona.
Sí, ayer cuando revisábamos la presentación de hoy, Andrea y yo, comentábamos que este trigger de las relaciones a nivel personal se ve muy claramente en las relaciones entre padres e hijos adolescentes, ¿no? Cuando los padres están dándole feedback a los hijos adolescentes, cómo es la reacción de estos hijos, o incluso con las propias parejas, si estamos contándole o yo le cuento a mi pareja eh, algo del trabajo y alguna problemática del trabajo, y entonces él me da feedback, y entonces él me da un feedback y no tienes ni idea Ujú. de lo que estamos hablando del asunto. Este trigger se ve muy claramente ahí. Exacto, está en la relación. Entonces, como hemos visto, el primer trigger estaba en el mensaje del feedback, el segundo ahora está en la persona, en la relación con la que tenemos la persona, y ahora pasamos al tercero, que no tiene que ver con ninguna de estas dos cosas, que se llama trigger de la identidad. Como vemos aquí en el subtítulo, surge por el propio sentido de identidad y el grado en el que sentimos su pérdida. ¿Qué significa esto antes de ver las pistas y qué podemos hacer? Bueno, aquí, como hemos dicho, no se centra ni en el mensaje del feedback ni en la persona que lo ofrece. El trigger es sobre nosotros, que lo estamos recibiendo. Da igual que el feedback lo veamos correcto, incorrecto, excelente, pobre, lo que sea, algo ha hecho que nuestra identidad se ha sentido afectada. Hasta vamos al profundo de nuestro sentido de quiénes somos, se siente afectado, la identidad. A ver, ¿cuáles son las pistas para identificar los potenciales aquí a la izquierda? Bueno, siempre seguimos el mismo patrón, lo que nos decimos, ¿no? No tiene ni idea sobre de mí, no me entiende, esta persona que describe no soy yo. Creo que este último más que todos, esta persona que describe no soy yo. Como este feedback no va conmigo, ¿no? ¿Cómo nos podemos sentir? Bueno, aquí hasta abrumados, amenazados, avergonzados, inseguros. ¿Y cómo podemos reaccionar? ¿Atacando a la otra persona o ignorando la información recibida? Quiero os dar un ejemplo para ver, antes de pasar a qué hacemos con todo esto, ¿no? Uno de los líderes estaba en una tribu, bueno, no venía a las retrospectivas. La retrospectiva, por lo que no sepa, son reuniones donde un equipo se para la máquina de la producción y dice qué está funcionando para nosotros, qué no, qué podemos hacer diferente desde mañana, ¿no? Son un momento de reflexión donde paramos un poco la máquina de la producción, como estaba diciendo. Bueno, esta líder no venía ya a la retrospectiva. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Vamos hablando un segundo. Y al final me dijo que no participar porque cualquier comentario crítico que pasaba ahí en estas reuniones se lo tomaba como un ataque personal. ¿Por qué? O sea, decir que algo es mejorable o que lo podemos hacer distintamente a nivel de equipo, en realidad, como líder, se lo tomaba como se está poniendo en discusión que yo haya hecho un buen trabajo como líder. Se está poniendo en discusión fundamentalmente mi identidad profesional. En aquel caso no era una identidad personal, era una identidad profesional, pero no era ni el mensaje el problema, ni las personas, era el foco hacia ella. Bueno, su reacción estuvo esta que vemos al final, ¿no? Ignorar la información recibida porque ya no participaba a las reuniones. A ver qué se puede hacer con todo esto. A ver, en este caso específico, lo que le sirvió mucho estuvo esto que está al principio, pedir espacio y tiempo para reflexionar. Después de aquel one-to-one charla que tuvimos, bueno, ella pidió más espacio, más tiempo antes de, como no, ignorar el mensaje ya, participó a la retrospectiva y luego se dio el tiempo a ella misma para analizarlos. Otra oportunidad que podemos hacer, alguna clave para gestionarlo, puede ser vivirse este feedback como una oportunidad, ¿no? De toma de conciencia y de cambio. Y muy ligada a esto, el percibirse como una persona en constante cambio y evolución, es decir, yo no soy lo que soy. Aquí se está hablando de mis comportamientos, en este caso comportamientos profesionales, ¿no? No es tanto el quién soy, son mis comportamientos. Y aquí, Carmen, te pediría de seguir contándonos esas claves, Siguiente. porque tú que las has vivido más... Sí, este es recuerda la paleta de colores que tienes en ti, que tiene que ver mucho con esto que nos decía Andrea de percíbete como una persona en constante cambio y evolución. Como en el trigger de la identidad, lo que se pone en cuestión es nuestra identidad, nuestro ser. Eh,
Esta frase de recuerda la paleta de colores nos viene a decir que no somos personas estancas, que somos de una manera o de otra, ¿no? Irremediablemente tendemos a polarizarnos y a situarnos en un lado o en otro. O soy una buena profesional o soy una mala profesional. Eh, o soy una compañera egoísta o soy una compañera súper generosa. Y no necesariamente somos o una cosa o la otra. Yo puedo ser una buena profesional y me puedo equivocar en determinadas ocasiones. Entonces, no soy solo blanco, sino que también tengo matices de grises. Y eso además me permite explorar, que es lo siguiente, muchas oportunidades para descubrirme a mí y a mí en el juego y en la interacción con los demás. Total. Y sobre todo es esto, no es solo el nuestro ser, son nuestros comportamientos. Más nos orientamos a interpretar todos estos feedback como en referencia a nuestro comportamiento y más podemos sacarle provecho. Ahora, antes de pasar al paso siguiente, entonces hemos visto tres tipos de reacciones que vamos teniendo, ¿no? Hemos dicho de la verdad enfocada al mensaje del feedback, de la relación enfocada a la persona y de la identidad enfocada a nosotros mismos, ¿no? Y esto mucho a nivel individual. Pero ahora, lo que estábamos anticipando antes, ¿no? ¿Qué sucede desde una perspectiva sistémica organizacional? Perdón. Quiero decir, todo esto cómo luego se relaciona. Y aquí os vamos a contar algunas experiencias de cómo estos triggers, mismo, estos tres, lo hemos como vivido en algunas experiencias más a nivel sistémico. Uh-huh. Sí, cuando ponemos la mirada a nivel sistémico dentro de una organización, entendiendo la mirada sistémica como la mirada a un sistema, a un equipo, a un grupo de equipos, a un equipo de equipos o a una organización al completo, podemos observar que a este nivel de sistemas también emergen estos triggers, ¿no? Y para poder compartirlo bien, hemos preferido traer como un caso concreto pues, de una organización con la que pues, hemos trabajado recientemente, donde se identificaban muy claramente en ese proceso. Sí, el contexto que veis a la izquierda es lo que vamos a hablar primero de todo antes de pasar a los tres triggers. Eso es. Os damos un poco el contexto en el que se encontraba la organización y ahora os identificamos dónde veíamos estos triggers. Vale, es una organización que tenía, entre otros tantos, dos objetivos muy claros. Uno era impulsar una cultura de la colaboración con foco en la entrega de valor sobre sus productos y servicios y mejorar el time to market. Para poder conseguir estos dos objetivos, fundamentalmente, pues esta organización decide iniciar un proceso en el que abre la oportunidad a recibir propuestas de trabajo para desarrollar determinados proyectos dentro de la organización o determinados productos, a innovar con nuevas propuestas para que puedan salir y ser puestas en el mercado. Para ello lo que hace es que filtra estas iniciativas y las que son evaluadas por impacto, por rentabilidad o X, las lanzan, ¿no? Y despliegan estas iniciativas. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Que reúnen o forman nuevos equipos de trabajo multidisciplinares. Es decir, juntan en un mismo equipo de trabajo para desarrollar este proyecto, esta iniciativa o producto, pues dependiendo de las características del proyecto, a personas de diferentes ámbitos o especialidades. Juntan a personas de tecnología, juntan a personas expertas en el negocio en sí, juntan a personas dentro de este equipo que vengan de un área, por ejemplo, de legal y jurídico, porque hay que prestar atención a este ámbito. Equipos multidisciplinares. ¿Dónde identificamos estos triggers? Pues, por ejemplo, el trigger de la verdad se ve muy claramente cuando en las reuniones o en los eventos dentro de estos equipos se cuestionan dependiendo del área de donde venga cada persona, ¿no? Porque el de tecnología, cuando quiere plantear algún impedimento, alguna cuestión sobre el desarrollo del proyecto y escucha
feedback de una persona que viene de negocio, que viene de jurídico, con su conocimiento, escuchas que dicen, no tiene ni idea, no, el que sabe soy yo y no tiene ni idea, ¿no? Entonces no es capaz de escuchar un feedback porque degrada el conocimiento que tiene la otra persona, ¿no? Eso se ve Sí, mucho entre áreas dentro de una sí, organización. como me lo vivió Carmen, era justo, se invalidaba el mensaje del feedback, como digamos, la reacción, ¿no? Al mensaje, porque como no, había tres hilos, tres puntos, en mi caso yo veía, ¿no? Negocio, producto y T. Y T, tecnología, llamámosla como que preferimos. Pero bueno, eran tres hilos, tres mundos, tres idiomas distintos, tres silos distintos. Entonces, el mensaje que llegaba en las reuniones, digamos, donde estos tres mundos se unían, que eran de alineamiento claramente, chocaba, ¿no? Chocaba y se invalidaba el mensaje en sí, en sí. Esta era la reacción como me la viví yo. Luego identificamos también el trigger de las relaciones y este trigger se ve muy claramente cuando se ve afectada la jerarquía, ¿no? O en procesos de reorganización dentro de las empresas. En estos momentos en los que además hay una tendencia dentro de los procesos de transformación de las organizaciones que tiende a horizontalizarse un poco más la estructura vertical y tradicional que vienen teniendo las empresas, pues hay nuevos roles y entonces en esta conformación de equipos, de tribus o de cualquier otro tipo de nomenclatura que utilicemos para definir las nuevas estructuras, eh, hay personas que posiblemente a nivel funcional venían desarrollando, un ejemplo, un puesto de dirección y se tiene que integrar en un nuevo sistema en el que ya no ocupa ese puesto de dirección, sino que tiene un rol determinado con unas funciones y unas responsabilidades determinadas que pueden ser igual a las de otro compañero dentro de ese mismo equipo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el feedback no se percibe igual porque está condicionado por esa relación histórica que han mantenido entre ellos. Sí, Eso sí, exacto. Y se invalida el feedback por una reacción que en realidad está enfocada a la relación, ¿no? Aquí de verdad la pregunta que os comentábamos antes, pero si este feedback viniera de otra persona con otro rol, otro nivel jerárquico quizá, o otra área de la empresa, de la organización, ¿qué pasaría, no? Esta pregunta quizá era en este escenario concreto, bueno, puede seguramente ayudar. mm. Y luego el trigger de la identidad, que lo vemos muy claramente también en procesos de feedback a nivel estratégico. Es decir, cuando os comentábamos, una organización está virando de una cultura tradicional más de command and control, que tiene un mensaje, una creencia muy instaurada en la búsqueda hacia la excelencia, eh, cuando está virando hacia una cultura más basada en la experimentación, en la inspección y en la adaptación, donde se acepta el error entendido como un proceso de aprendizaje y mejora, ¿no? Ahí se chocan las culturas y dentro de una organización, dentro de sus áreas de trabajo, pueden existir muy diferentes culturas, ¿no? Pues también condicionadas por la naturaleza del área, un área, como volví a decir antes, jurídica posiblemente o económico-financiera sea mucho más basada en una cultura tradicional de command and control que posiblemente un área de tecnología donde se fomenta mucho más la innovación, la inspección, la adaptación. Entonces, cuando se ponen a trabajar juntas estas áreas, se dispara este trigger de la identidad. Y siendo ligado, Carmen, exactamente lo que dijimos el otro día, siendo muy ligado al tema cultura organizacional, está claramente muy ligado al tema identidad, ¿no? Sí. Porque claramente la cultura e identidad, bueno, van de la mano por lo menos. No entramos ahora en una definición de cultura de identidad porque podríamos pasar aquí días y días, pero digamos que es cierto que son dos conceptos que van de la mano, entonces esta reacción de trigger de identidad
justo con el choque cultural se puede observar. Para hablar de la cultura llamaremos a nuestra compañera Raquel. Sí, pero esto puede llevar muchísimo porque el tema puede ser muy, muy profundo. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto los tres triggers a nivel individual, cómo podemos reaccionarlo y cómo nuestras experiencias nosotros lo hemos vivido a nivel más sistémico, ¿no? Como hemos dicho. Ahora una muy buena pregunta, bueno, ¿qué podríamos hacer con todo esto? ¿No? Que vamos, todo esto, bueno, hemos abierto, bueno, un tema, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nos vamos planteando algunas posibles soluciones organizacionales que pueden poner en marcha, según la experiencia que hemos tenido nosotros. Sí, al final pareciera que está muy manido este discurso, está muy utilizado y estamos perdiendo el foco de la profundidad que tiene de lo importante son las personas, ¿no? Al final las soluciones, desde la experiencia, ya os decimos que tenemos Andrea y yo, no dejan de ser soluciones que acompañen a las personas y por ende a las organizaciones en estos procesos, ¿no? A cogerles de la mano y ayudarles a integrar poco a poco, a aprender, a capacitar. Y desde ahí, pues nosotros hemos trabajado, evidentemente, una cultura de feedback dentro de estas organizaciones y de estos equipos. Y con estas acciones también hemos trabajado otras tantas cuestiones o retos más a conseguir. Pero Sí, fundamentalmente, procesos de reskilling son procesos súper valiosos para trabajar con las personas mano a mano, ayudándoles a descubrir sus capacidades, ayudándoles a reforzar las que ya tienen y a jugar, ¿no? En esos nuevos roles y esas nuevas competencias que el propio proceso de cambio que está viviendo su organización está demandando y está pidiendo. Por otro lado, procesos de acompañamiento, de mentoría y de shadowing, ¿no? De hacer de sombra para poder trabajar luego mediante procesos de feedback esas mejoras que pueden llegar a alcanzar las personas y las organizaciones. y en este Luego, punto, perdona si te interrumpo, Carmen, en esta parte de acompañamiento mente shadowing, yo creo que yo he visto muchísimos casos donde esto se puede aplicar, porque normalmente hay muchas reorganizaciones en muchas organizaciones. O sea, hay muchas organizaciones que se reorganizan, y bueno, no hay nada de mal nada de mal en todo esto. Pero es verdad que una una reorganización de roles, equipos, áreas, a ver, no es un interruptor. No es, a veces lo tratamos las organizaciones de esta forma. No es un interruptor que, a ver, hoy soy product manager, mañana soy product owner o lo que sea, ¿no? Todo eso requiere cierto acompañamiento y shadowing seguramente. Esto del interruptor yo no lo veo. Y a veces tengo la percepción como que se trata de esta forma, ¿no? Perdón. Sí, sí, totalmente de acuerdo y bien traído. Y bueno, luego lo que os iba a comentar también es, pues acompañando a la implementación y el despliegue de determinados marcos de trabajo o herramientas que facilitan y que fomentan esta cultura del feedback, ¿no? Que podemos encontrar un montón. Ahí nosotros mencionamos pues, un modelo de OKRs, las prácticas de Scrum, de Kanban. Bueno, hay muchísimas en el Sí, mercado. Pero son sí, herramientas que por las prácticas que nos proponen, por los eventos que nos plantean, nos invitan a fomentar esa cultura del feedback. sí, quería solo mencionar lo de los OKR, que como sabemos en el tema de los OKR, bueno, hay el tema del feedback como una práctica, ¿no? Que está allí. Está allí como best practice muy claramente. En una organización me preguntaba uno de los directores de un área de transformación, ¿pero qué es antes? ¿No? Como un poco la pregunta del huevo o la gallina. ¿Es el mindset lo primero o son las prácticas? Porque si no se tiene el mindset, las prácticas. Y la respuesta es, bueno, pues es un poco todo, ¿no? La práctica, a partir de las propuestas que nos traen, nos invitan a poder entrenar y trabajar poco a poco y paralelamente, efectivamente, hay que trabajar también
desde el mindset, ¿no? Pero la práctica nos lleva a la acción y nos lleva a actuar, al comportamiento. Sí, para dar un poco un cierre, en definitiva, lo que os hemos propuesto es lo que está un poco escrito aquí abajo. Bueno, para desarrollar, ir en la dirección de una cultura del feedback, bueno, el enfoque nuestro foco ha sido no tanto solo en el darlo, como también analizar, ¿no?, el tema de recibirlo. Y en todo esto, bueno, seguido por facilitación y acompañamiento a las personas, como decía Carmen, fundamentalmente, que luego acompañar a las personas de consecuencia es también acompañar a organizaciones muchas veces. Mm. Y en todo esto, no sé si hay algo que quería comentar, Carmen, más. No, está bien Bueno, así. solo para hacer un pequeño recap, entonces hemos visto el enfoque de los tres triggers que hemos visto a nivel individual, qué nos pasa y qué podemos hacer. Luego hemos intentado ampliar la mirada hacia ejemplos de experiencias un poco más allá, a nivel sistémico, organizaciones y áreas. Y ahora, bueno, os hemos comentado vivencias profesionales que hemos tenido como posibles soluciones aquí la tenéis enfrente. Y con esto, la verdad, que se cerraría un poco nuestro plan, siempre acordando como, bueno, la metáfora del feedback como regalo en todo esto nos ha acompañado y es una metáfora potente que yo personalmente siempre metería en el centro digamos, como metáfora para luego abarcar conceptos teóricos que son, bueno, tienen cierta profundidad. En realidad, ahora Raquel, no sé si nos ayuda, nos gustaría saber un poco qué pensáis, qué preguntas, qué dudas, un poco saber vuestro punto de vista sobre todo esto. Bueno, muchas gracias, chicos. A mí por lo menos me ha encantado. No sé a los demás si les habrá gustado, seguro que sí, porque lo habéis hecho fenomenal y el tema además me parece muy interesante. Voy dejando un poquito de tiempo para que la gente haga preguntas. Bueno, preguntaba por aquí María José si nos podíais comentar el título y los autores del libro que habéis dicho al principio. Sí, lo acabo de dejar el título fenomenal. En el chat. El título es Thanks for the Feedback, de Douglas Stone y Sheila Him. Y he comentado en el chat también que si nos queréis dejar vuestros correos, que ya estoy viendo que sí, que nos los estáis compartiendo, os enviamos también la presentación que hemos utilizado Andrea y yo. Es cierto que quien quiera profundizar es un libro que aquí lo tengo muy bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno, a ver, por aquí os recordamos que podéis dejar por aquí las preguntas, ¿vale? En el chat, si tenéis preguntas o comentarios. A mí me surge una duda, chicos, porque habéis dicho al principio, habéis hablado de puntos ciegos, creo, o habéis dicho el tema del punto ciego, me parece que al principio, en los triggers. Pues no sé si queréis aprovechar y contadnos esto qué es, porque yo sí que soy bastante nueva en todo este tema, entonces si nos queréis comentar mientras hacen otras preguntas. Sí, la voy yo, Carmen, y luego quizá tú añades lo que quieras. Bueno, como una definición de punto ciego, un punto ciego al final, no sé si bueno, alguien tiene familiaridad con la ventana de Johari, pero fundamentalmente son 4 cuadrantes donde bueno, se puede hacer una reflexión sobre nosotros mismos. El punto ciego es el cuadrante donde se cruzan algo que yo no sé, pero que todos los demás saben. Luego hay otros cuadrantes que se cruzan distintamente las cosas, pero el punto ciego está ahí, ¿no? Todo el mundo sabe algo de mí, pero bueno, yo no soy consciente de ello.
Y aquí hay una definición un poco que el libro, me ha apuntado varias cosas claramente del libro, y la voy a leer porque no quiero estropearle las palabras. Una definición del libro que es muy, me gusta su ironía, que dice, claro que tú no tienes puntos ciegos, pero saber que tus colegas, tu familia y amigos claramente sí que los tienen, ¿no? Está justo en la raíz de los puntos ciegos, ¿no? O sea, todo el mundo lo tiene, yo no, ¿eh? Yo no, ¿eh? Pero todo el mundo sí. Y a ver, ¿cómo detectarlos? Es también importante en este caso. Utilizar las reacciones como alerta aquí es siempre importante. Como no, si tú te preguntas a ti mismo, a ver, ¿qué hay algo que no me cuadra aquí? ¿Hay algo que es incorrecto? O, mira, este es un patrón que ya me lo han dicho ya en pasado. A ver, quizá, quizá esto es un punto de reflexión. Es la segunda vez que me dice Esto, la misma cosa, dos personas distintas, en dos entornos distintos, en dos momentos distintos de mi vida. Bueno, a ver, que buscar patrones también. Dime, Carmen. eso es clave. Con lo del punto ciego, yo me aplico para mí ya hace muchos años, mi coach me ayudó con esto y me lo aplico fuertemente. Y es cuando yo me siento agitada, cuando estoy escuchando algo, yo normalmente tengo un patrón de respuesta que me agito por dentro. Yo me noto que por dentro estoy nerviosa. Y cada vez que hago ese anclaje corporal, ¿no? A mí el cuerpo me habla mucho. Digo, ¡ah! A ver, aquí está pasando algo que no estoy pudiendo ver o no estoy pudiendo escuchar porque se está poniendo, o yo siento que se está poniendo en cuestión mi identidad, ¿no? Y, y también hay otra cosa que es cuando me estoy enfadando mucho con el otro, ¿no? Me decía mi coach, ¿cuántas veces, hablando de un tema personal, dice, hay un mensaje que tu pareja, pero también me lo decían en el ámbito laboral, ¿qué es ese mensaje que te dicen en el ámbito laboral, que te dicen en varias ocasiones diferentes personas y tú sigues enfadándote, ¿no? Y sobre todo cuando son personas cercanas a ti, porque está en cuestión la relación. Cuando te agite tanto, escúchalo, porque posiblemente estás tocando con un punto ciego tuyo, que te está costando aceptar porque se pone en cuestión la identidad o por cualquier otro motivo, ¿no? Es- Pero como que el input corporal es muy potente. Y está, Interesante. está claro, solo una última matiz, que lo que dice Carmen es súper fundamental. A ver, los puntos ciegos los tenemos todos. Entonces, a ver, vamos tomándonoslo de cierta forma, porque no es que es algo que pasa solo a ciertas personas. Entonces, bueno, ahí están. Bueno, nos pregunta Sergio en el chat. Imaginad que estáis en un cliente y os piden que introduzcáis el feedback. Entiendo, bueno, la cultura de feedback o como práctica o como sea, ¿no? En la variante que vosotros consideréis dentro de un área determinada. ¿Cómo lo haríais? La variante. Variante pone entre paréntesis 360 o entiendo que se refiere Ah, ok. más a técnicas, ¿no? Ok, Que a... algo concreto y práctico, vale. Vale. A ver, la premisa es, una buena pregunta esta, no, la premisa es que cuál es el concepto que el feedback, por cuanto lo basemos en ello, es algo subjetivo. Es lo que me pasa a mí cuando veo algo, es lo que me pasa a mí cuando vivo algo, es lo que me pasa a mí, a mis reacciones a cuando observo algo en ti. Entonces, sí, puedo basarlo en eso, pero no nos olvidemos que hay algo subjetivo. Dicho esto, ¿cómo se puede introducir en una organización? A ver, antes de pasar a la organización, en un equipo. En un equipo donde el alcance quizá no es tan extendido como una organización, yo lo que me ha funcionado es que sepamos cuáles son nuestras preferencias en recibir feedback, dar feedback y cuál es nuestro estilo de comunicación, ¿no? Quiero decir, dentro de un equipo, si conocemos cuáles son nuestras preferencias en recibir feedback, seguramente podemos ser más efectivos en darnos y recibir feedback. Si también conocemos nuestro estilo, y hago un ejemplo, yo hablo, bueno, aparte que hablo quizás de forma con un volumen alto y a veces puede resultar un poco, ¿no? A ciertas personas un poco agresivo. Bueno, si las personas me conocen y saben que esto es mi estilo de comunicación, sí es cierto que podemos enfocarnos más en lo que es la sustancia, el mensaje del feedback.
Ahora, esto a nivel de equipo es viable, a nivel de tribu también, porque se puede extender. Extenderlo a nivel de comunicación, claro, yo pasaría por una dinámica 360, digamos, un mecanismo más formal, entre comillas, o más estructurado, pero para proponer este tipo de ejercicio igualmente. O sea, digamos, Sí. por si he entendido yo bien, ¿utilizarías quizá este tipo de técnicas más formales, como puede ser 360 o lo que sea, y ya a partir de ahí, pues trabajarías lo que es más el cambio cultural, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, dónde están los triggers, ¿no? Que comentabais, algo así, ¿no? Sí, en aquella Vale. dirección, pero claramente a nivel de equipo mucho más, se pueden hacer dinámicas de forma más fácil, que no son tan escalables de forma tan directa, claramente a una organización. No sé si Yo creo que hemos sí, Sergio no dice contestado. nada más, pero yo creo que la pregunta está contestada. Voy a volver a dejar el link al formulario de feedback en el chat. Realmente son ya casi media, pero si a alguno le apetece quedarse 5 minutitos más, os voy a leer, Andrea y Carmen, otra pregunta que hay en el chat, por Hay si queréis. preguntitas, sí. A ver, por aquí va el link otra vez al form de feedback. Y os pregunta Alberto, ¿cómo podemos actuar cuando estamos dando feedback y percibimos en esa persona que lo está recibiendo que se está sintiendo secuestrada, ¿no? De alguna manera, o que está cayendo en uno de los triggers? ¿Qué hacemos los que estamos dando el Para feedback, ¿no? mí, claramente hay una pregunta que tiene que ver además con la escucha, que es ¿cómo estás y qué te está pasando ahora mismo? Y a partir de ahí identificar hasta qué punto la persona puede estar siendo consciente o no. Desde luego, nunca señalaría, o creo que no es adecuado señalar, te está pasando esto, ¿no? Porque Ujú. de eso se tiene que encargar la persona. Pero sí poder indagar qué le está pasando, cómo se está sintiendo y desde ahí ver si se puede ir construyendo esa conversación. Sí, Y yo estoy quizás, de acuerdo. obviamente, a lo mejor, si estamos tocando con algo de identidad, se puede aplazar ese espacio o esa conversación a otro momento. Sí, yo pero para añadir algo a lo que dice Carmen, sí, poner las cartas sobre la mesa, se dice en Italia, o sea, de forma, así como dijo Carmen, ¿qué te está pasando? ¿Quién mejor de la persona que está recibiendo nos puede decir o qué le está pasando o cómo quiere gestionar esta situación? O sea, yo puedo decir, estoy observando algo, estoy observando que este feedback te está causando un algo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es este algo? ¿Cómo quieres que seguimos con esta conversación? Y más que, digamos, lanzarse en soluciones, es preguntarlo a la otra persona. No hay receta mágica, receta mejor, porque no hay una receta que funciona siempre. Preguntar a la otra persona, diría yo también. Genial. Sí, dice Alberto que gracias por la respuesta y por el consejo. Si tenéis los asistentes alguna otra cosa que queráis comentar o que queráis decir, tenéis ahí el chat abierto. Yo por mi parte, bueno, daros de nuevo la enhorabuena porque me ha encantado. Nada, Sí, por mi enhorabuenas, muchas agradecer enhorabuenas. a todo lo que está aquí. Ha Gracias. sido un placer. Estaremos abiertos al feedback y pendientes de si se nos dispara algún trigger. Claramente. Muy buena, muy bien traída, Carmen. Sí, sí, efectivamente. Bueno, gracias a todos. Os he dejado por ahí el formulario. Ya sabéis, además del feedback, que tenéis la sección de proponer, ¿no? Retos que queráis que se aborden en los Talent Talks. Este ha sido el primero. Esperamos veros en muchos más. Estad atentos tanto a las redes sociales como a la aplicación de Meetup, o podéis contactar con cualquiera de nosotros, tanto para proponer como para preguntarnos cuándo hay otro, como para contarnos o pedirnos lo que queráis. Y que tengáis muy buena tarde. Ánimo con lo que queda de semana. A mí me gustaría añadir algo, Raquel, Dale, aprovechando que dale. todavía no se ha ido todo el mundo. Pues, a ver, una de las cosas que nos gustaría también es el poder crear un espacio conjunto para todos. Es decir, pues desde Talent tenemos una serie de recursos y es desde donde lo hemos arrancado, pero ojalá no se quede aquí. Y si analizamos un poco holísticamente la situación que hay en España a nivel de espacios y demás, y esto es una opinión personal, pues creo que por la situación que estamos viviendo, pues estamos lanzando un montón de balones, ¿no? Y estamos creando un montón de espacios y demás, pero comparado con otros países, por ejemplo, no tenemos un lugar de referencia
clarísimo al que poder acudir y en el que poder juntarnos y en el que poder ir haciendo cosas, ¿no? Entonces, sea España, sea Latinoamérica, sea habla hispana en general, que sería ideal, esperamos que esto sea la semilla de un sitio en el que podamos ir realmente juntándonos y compartir retos. Ahora hemos puesto este reto sobre la mesa, pero cuando os hemos lanzado el feedback, el formulario, sobre todo es para, oye, ¿qué reto queréis que enfrentemos juntos? Y si nosotros no sabemos hacerlo, que no sabemos de todo, ni mucho menos, pues cómo podemos buscar a alguien que venga y que nos intente ayudar a enfrentar este reto. Entonces, lo que os digo, vamos a entre todos a ver si conseguimos crear un espacio que nos guste, que nos apetezca, que nos entretenga, que nos dé valor. Y bueno, y estamos súper abiertos a hablar, a escuchar, a recibir feedback, a secuestrarnos ahí con esto, ya que nos digáis qué estabais contando vosotros en toda la charla. Y bueno, pues que gracias por venir y de verdad, con vuestra ayuda seguro que conseguimos hacerlo mejor. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Buenas a todos. tardes. Saludos desde Perú. Un saludo.